Del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. Ni había cabalgura conmigo excepto la única en el que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Verso 14. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgura en que iba. Y subí de noche por el torrento y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, es vida. Tu palabra, Señor, es esa agua refrescante que, Señor, calma nuestra sed. Tu palabra, Señor, es ese fuego ardiente que enciende la llama de nuestra alma y de nuestro espíritu. Tu palabra, Señor, es ese ánimo que necesitamos en momentos de desánimo. Tu palabra, Señor, es la sanidad que necesita el alma quebrantada. Tu palabra, Señor, eso, Dios, ese milagro que necesitamos en momentos desiertos. Padre, gracias porque tu palabra hoy, Señor, que se ha leído, Señor, creemos, Padre, que esa palabra va a ser un impacto dentro de nosotros y hará lo que tú ya la enviaste a que hiciera. Espíritu Santo, haz como tú quieres en medio nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Decíamos que hemos estado hablando acerca de Nehemías. Y la semana pasada hablábamos de cómo Nehemías había permanecido conectado a la presencia de Dios. Y en base a esa conexión pudimos aprender cómo Nehemías pudo llevar a cabo la preparación para la obra que Dios lo estaba preparando que hiciera. Aprendimos el amor que él tenía por la presencia del Señor. Y el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema la audacia espiritual. Dígale al que está a su lado: necesitamos audacia espiritual. Dígale, le doy permiso.
Necesitamos audacia espiritual. Ahora bien, ¿qué es la audacia? La audacia es osadía, la audacia es valor, la audacia es valentía. La audacia proviene del Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos impulsa a hacer lo que en la carne no podemos hacer. Dígale, tú no puedes hacer nada solo si no es por el Espíritu Santo. No hay audacia si no reconocemos que proviene del Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a empujar a hacer, que tú vas a decir, ¿cómo es posible que yo estoy haciendo eso si en un tiempo no lo podía hacer y ahora lo puedo hacer? Alguien me decía, yo no entiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí, pero antes no quería ni orar y ahora el Espíritu Santo está inquietando mi espíritu, no solo para orar, pero para hacer cosas que yo no pensaba que iba a hacer. Eso es audacia. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Nos quita el miedo, nos quita el pensar en los peligros que podemos enfrentar, y entonces vamos con la valentía del Espíritu de Dios que se derramó en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 la audacia vino sobre el pueblo, sobre aquellos que le creyeron al Espíritu Santo, y esa misma audacia es la que hoy nosotros poseemos. Es que muchas veces no sabemos que la poseemos. Es como aquel que tenía un gran tesoro escondido en su casa y no se había dado cuenta porque nunca había querido entrar a ese portón, a esa puerta, porque cada vez que se acercaba le daba terror. Y fue en el momento que este hombre entró con la audacia y dijo, espérate, yo tengo que sobrellevar este temor, yo tengo que enfrentarlo, yo tengo que animarme, yo tengo que confrontarlo, yo tengo que agarrar coraje. Y este hombre llegó a la puerta y dijo, en el nombre de Jesús, este temor se va, porque si esa puerta está en mi casa, yo tengo que saber lo que hay al otro lado. Y este hombre entró al otro lado, y lo que él no sabía era que debajo del piso había un gran cofre lleno de dinero, lleno de cosas que él iba a necesitar para poder ayudar a otros. Pero como tenía miedo a entrar, no se había dado cuenta que estaba allí. ¿Sabes qué? Hay áreas en nuestra vida que nos da miedo entrar, pero déjame decirte que la área que te da miedo entrar es exactamente la área que tú y yo necesitamos. Y una vez que la conquistemos, una vez que tomemos el coraje, una vez que tomemos la osadía, una vez que tomemos el aliento de conquistarla, déjame decirte que va a ser la victoria más grande que tú hayas encontrado en tu vida, porque hay cosas que solamente las vamos a conquistar con el coraje espiritual. ¿Cuántos están aquí? Proverbios 28:1 me gusta, que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, pero la segunda parte dice, mas el justo está confiado como un león. Mas el justo está confiado como un león. ¿Quién se va a atrever a enfrentarse a un león? Nadie se va a atrever a enfrentarse al león de la selva. Déjeme decirle que Dios nos ha dado un coraje. Dios nos ha dado una fuerza dentro de nosotros que no nos va a desanimar ni nos va a detener a hacer lo que Dios ha dicho que vamos a hacer, a conquistar los territorios que Dios nos ha señalado. Porque ¿quién se puede enfrentar ante un león? Dígale al que está a su lado, ten cuidado porque yo llevo un león por dentro.
Ten cuidado de no tocarme áreas, porque cuando se sale el león espiritual, no hay demonio, no hay potestad, no hay espíritu inmundo que pueda enfrentarse a lo que Dios quiere hacer. No se confunde y diga, es que la pastora dijo que tenemos que ser como leones y vamos a pelear como leones. No. En el espíritu, usted me está entendiendo, ¿verdad? Porque hay algunos listos, ¿verdad? Que dicen, aquí viene la leona, aquí viene el león. Y la pastora dijo que en la casa yo soy el león. Tranquilo, frena. Es en el espíritu, es en lo espiritual, La audacia es en lo espiritual. Y la base para la audacia se llama la paz y la plenitud. Déjame explicarle esto. Dice el primer versículo que leímos, el verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Déjeme hacer una pausa allí, porque él llegó a Jerusalén. Jerusalén es conocida como la ciudad de paz, del shalom, del bienestar. En otras palabras, Nehemías venía de un lugar donde no había paz, porque estaba ¿a dónde? En la casa del rey. Era el copero, era un lugar donde había conflicto. Pero llegó el momento donde llegó a Jerusalén, a la ciudad de paz, a la ciudad del shalom de Dios. Para tener astucia o para tener, ¿verdad? Audacia es la palabra, perdón. Para tener audacia necesitamos estar en paz. No podemos tener audacia espiritual sin tener paz. Antes de que la audacia salga, el león, la leona salga, tenemos que estar en un estado de paz interna. Por eso es que nuestras emociones y nuestros sentimientos tienen que estar alineados a Dios para que Él las ponga en paz. Dice la palabra del Señor que solamente con la paz podemos hacer la guerra. ¿Cómo? Solamente con la paz podemos hacer la guerra. En otras palabras, tenemos que estar en un estado de paz emocional, en un estado de tranquilidad, en un estado del shalom de Dios, para entonces entrar en una guerra espiritual. Porque si no, en la guerra espiritual vamos a ser atropellados. En la guerra espiritual el enemigo va a querernos hacer papitas. Pero diga conmigo, hoy yo me voy a llenar de paz, porque yo he llegado a la casa de paz. La casa de paz, hermanos. Nehemías llegó a Jerusalén, al lugar de paz. Nehemías llegó al lugar donde había estado sitiado por muchos reyes. Los muros estaban derribados. Pero diga conmigo, es que no importan las condiciones externas, es el territorio donde tú estás. No importa la situación externa, es el territorio donde tú estás pisando. No importa que los muros estén caídos. Espérate, muro, espérate un momentito. Primero tengo que trabajar con mi paz interna. Y una vez que yo esté con mi paz interna, tú vas a mirar muros, cómo voy a empezar a construir. Y nada ni nadie me va a parar, porque el desánimo no va a venir, porque nada me va a detener, porque hay valor dentro de mí. No podemos pelear, ni construir, ni levantar si no estamos en paz. En paz con nosotros, en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. Dice la palabra, en lo que tú puedas, asegúrate de estar en paz con todos. Hay cosas que quizá no vamos a poder arreglarlas, pero mientras tú y yo estemos en paz, mientras tu corazón esté tranquilo, it don't matter. It don't matter. You see what I'm saying? It don't matter. Si tú estás en paz, si tú estás tranquilo, el shalom de Dios, no la pasividad. No confundamos la pasividad con la paz.
No podemos volvernos gente pasiva, relax, ahí tirada sin hacer nada, porque esa es la paz. No, la paz es estar tranquilo contigo mismo, pero al mismo tiempo hacerle frente a las situaciones. Al mismo tiempo saber de que Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad. Tenemos a un Dios que estará con nosotros. Entonces vemos a Nehemías. Nehemías llega al lugar de ¿qué? ¿Cómo se llama? El lugar de paz, tranquilidad. Al lugar donde aparentemente todo está mal. Pero como Nehemías cargaba la conexión divina, como Nehemías estaba conectado a Dios, había llegado entonces a un estado de paz. La conexión a Dios nos conecta a la paz. Y una vez que estamos en la paz, entonces vamos a conocer la plenitud. Quiero que vea esto. ¿Cuántos días se quedó él sin hacer nada después que llegó? 3 días. 3 días. El número 3 bíblicamente significa completo y plenitud. Jesús estuvo en la tumba 3 días y al tercer día vino la resurrección. Al tercer día vino la victoria sobre la muerte. En otras palabras, Nehemías entendió que necesitaba no solamente la paz, pero tenía que estar en la plenitud de Dios, en lo completo de Dios. Él tenía que asegurarse que antes de ir a trabajar tenía que tener lo completo en Dios, que nada le iba a hacer falta. Porque cuando nosotros vamos a la guerra o cuando queremos construir algo, si vamos ya con los límites mentales, ya fracasamos. ¿Están aquí, iglesia? Pero en Jesús, en Cristo, nosotros estamos completos. Usted y yo no necesitamos nada más para llenar nuestra vida más que Jesucristo. Jesucristo pagó el precio por usted y por mí y Él nos hizo completos. Usted no necesita, hablándolo en sentido humano, ay, es que sin mi esposo me muero. Ay, sin mi esposa me muero. Sin mis hijos me muero. No, hermano, sin este trabajo me muero. No, hermano, usted no se va a morir. Usted y yo lo que necesitamos es tener la plenitud de Dios. Es estar completos en Dios. Porque la tierra, todo va a pasar. Pero la palabra de Dios, lo que está dentro de nosotros, no va a pasar. El ser humano hoy va a estar, mañana no va a estar, el carro hoy va a estar, mañana no va a estar, la casa hoy va a estar, mañana no va a estar, pero lo que nos va a llenar, lo que nos va a satisfacer es la plenitud de la presencia de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que esté entendiendo en el espíritu lo que Dios le está diciendo. Llénate de la paz, pero llénate de la plenitud de Dios. Y Nehemías en esos 3 días, porque Nehemías no estaba perdiendo el tiempo, él iba en serio la cosa. Acuérdese que iba ya con un permiso del rey y él tenía que aprovechar bien ese permiso. Tenía que redimir el tiempo, porque el tiempo estaba limitado ante los ojos del rey. Pero en el tiempo de Dios, él sabía que él estaba en el tiempo Kairos, en la perfección de Dios. Entonces, para poder ir a reconstruir muros, necesitamos ¿qué? Paz y estar en la plenitud de Dios. Ya con eso ya entendieron el mensaje. Dígale al que está solo ahora, ya nos vamos. Not. La paz y la plenitud. Necesitamos estar en el reposo del Espíritu Santo. Y una vez que él estaba en la paz y la plenitud, mire el verso 12 lo que dice. Ahí entonces dice: me levanté de noche,
yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Mire lo que hizo este hombre lleno de paz y lleno de la plenitud de Dios. Entonces hizo algo estratégico y se fue a rodear los muros. Una de las, mire hermanos, la plenitud y la paz nos va a dar estrategias para ser esa gente leona y leones. Estrategias espirituales para poder llevar a cabo la obra que tenemos que hacer. Si hay uno de los hombres muy conocidos que se dice que fue un hombre que, a pesar de las dificultades que vivió y a pesar de tantos ¿qué diríamos? De tantas derrotas que vio en su vida, pero llegó a ser uno de los presidentes más influyentes de este país. ¿Sabe quién es? Abraham Lincoln. Un presidente que cuando vemos el trasfondo de este hombre, dice que tuvo que empezar, la historia dice que tuvo que empezar a trabajar a los 7 años para poder sostener a su familia, porque el papá los abandonó. Y no solo eso, a los 2 años, o sea, a los 9 años que él tenía, su mamá se muere. A los 22 años fracasó en su primer negocio. Intentó ser seleccionado como uno de los senadores, gobernadores, y dice que fracasó. Diga, wow, fracasó. Fracasó. Dice que a los 26 años estaba a punto de casarse. Wow, qué hombre, ¿verdad? Tenía el sueño de casarse, pero a los 26 años su novia falleció. Óigame. Y dice que desde entonces comenzó a vivir una crisis nerviosa. Un año después tuvo una crisis nerviosa bien fuerte. Pero después se levantó, se sacudió y por 20 años trató la manera de poder ganar en el Congreso. Intentó ser vicepresidente, intentó trabajar en el Congreso y no fue hasta los 51 años que fue elegido como presidente de los Estados Unidos. Usted dirá, man, con el primer fracaso del negocio, that's it for me. Algunos dicen, that's it for me. Ya no lo intento más. Es más, con la muerte de la novia termina mi vida a los 26 años. Pero fue un hombre que, a pesar de los fracasos, que a pesar de las cosas que vivió, fue un hombre que siguió intentándolo, que se levantaba. No importa lo que venía, él volvía y se levantaba. Es más, él dijo en uno de los dichos más famosos, él dice, el camino era difícil y resbaloso. Resbalé, pero me recuperé, diciéndome que aquello solo era un resbalón y no una caída. Solo me resbalé, pero no me caí. ¿Cuántos se han resbalado muchas veces, pero nada los ha tumbado? ¿Cuántos se han resbalado muchas veces, pero aquí están parados, aquí están vivos? ¿Cuántos han visto duelos en su vida? ¿Cuántos han visto pérdidas en sus negocios? ¿Cuántos han tenido tanto fracaso, pero aquí están parados? Aquí siguen de pie, aquí siguen luchando. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene coraje espiritual.
Y cuando yo leía la vida de Nehemías, me recordé del presidente Abraham Lincoln y dije, men, estos se parecen, como que fueron amigos en algún momento. Yo creo que Abraham Lincoln tuvo que haber leído la historia de Nehemías. Y Abraham Lincoln se inspiró probablemente con la vida de Nehemías. Y es que nosotros, para poner las manos a la obra, necesitamos estrategias espirituales, estrategias de liderazgo para poder realizar la labor. No solo necesitamos el shalom, no solo necesitamos la plenitud, pero el shalom y la plenitud nos va a llevar a usar estrategias. Vemos que Nehemías se levantó de noche y no le dijo a nadie lo que iba a hacer. La estrategia, aquí le va la primera, se llama silencio. Dígale al que está a su lado, silencio. Me levanté de noche. Yo y unos pocos, no es que iba solo. Oiga, quiero que vea este escenario, porque silencio no significa llanero solitario. Silencio significa que yo voy con otros, pero no les digo a lo que voy. Y saben, me gusta la actitud de estos varones que apenas acababa de llegar Nehemías y ya lo estaban siguiendo. Y la pregunta es, ¿qué tenía Nehemías para que lo siguieran si no lo conocían? La presencia de Dios. Él estaba tan empapado, tan conectado a Dios, que no se necesita tanto tiempo para que la gente pueda percibir que hay presencia de Dios en tu vida. Y cuando hay presencia de Dios, la gente te va a seguir. La gente no te va a preguntar, sino que va a decir, yo voy. ¿Están aquí, iglesia? Dice que él tomó a unos pocos varones, no fue a muchos, unos poquitos, y no le declaró a nadie lo que iba a hacer. ¿Y qué hizo? Agarró su cabalgura, su camellito, su burrito, su caballo, quién sabe en qué iba montado. En algo, en un pollino, quién sabe en qué. Lo que importa es que agarró su burrito, su caballito y se lo montó y piticún, piticún, piticún. Para allá vamos, piticún, síganme varones, piticún, piticún, piticún. Y cuando llegaron ahí, él se baja y empieza a dar vueltas alrededor de los muros. Los varones no sabían dónde andaba, ni le cuestionaron, sino que lo único que hicieron fue seguir a Nehemías. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios va a poner gente a nuestro lado que nos van a seguir sin necesidad de preguntarnos. ¿Y sabe quiénes son los primeros que nos siguen sin preguntarnos? Nuestros hijos. Ellos confían en nosotros. Y desde que están pequeños, vamos para acá, para allá van los niños. Va para allá. Por eso nuestra influencia como padre, como madre es tan esencial, porque nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de nuestros niños cuando están pequeños. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos depositando en ellos confianza o desconfianza. Le estamos depositando en ellos confiar en Dios o confiar en ellos mismos. Vemos a esta gente que no lo conocía, pero que lo siguieron. Y Nehemías guardó silencio. Muchas veces Dios nos va a dar las estrategias, pero no para que las digamos, sino para que guardemos silencio mientras inspeccionamos. Aquí viene la segunda estrategia. Es rodear el lugar, sitiar el lugar, envolver el lugar. No solamente él llegó
con estos hombres al lugar a donde estaban los muros, pero dice que él salió por la noche, por las diferentes puertas. Y más adelante en otro mensaje vamos a hablar el significado de cada una de esas puertas. Pero dice que él comenzó a caminar y comenzó desde la puerta del valle hacia la fuente del dragón. Comenzó a caminar. Y quizá usted diga, ¿qué hacía caminando? Dice que hubieron momentos que no podía pasar por los escombros que estaban allí. Y es que nosotros no podemos hacer una obra, no podemos hacer algo, aunque tenga el coraje, aunque tenga la paz, la plenitud de Dios, aunque tenga la presencia de Dios. Pero si nosotros no sabemos a lo que vamos, ¿cómo vamos a hacer la obra si no sabemos? Por eso hoy vamos a sitiar nuestras casas. Por eso hoy les di la indicación si podían traer aceite, porque hoy vamos a bendecir esos aceites y vamos a ir a nuestras casas y vamos a empezar a sitiarlas. Vamos a empezar a caminar alrededor de ella, porque vamos a empezar a poner estructura espiritual primero antes de poder construir, antes de poner las manos a la obra. Era necesario hacerlo en lo espiritual. ¿Sabe lo que estaba haciendo Nehemías? Conociendo a Nehemías, él estaba sitiando esos muros y iba declarando, iba profetizando, iba diciendo: oh muros, oh, se te llegó el tiempo, porque ya no van a ser piedra, ya no van a mirar los escombros. Llega el tiempo que van a levantarse estas piedras y van a levantar una fortaleza, una pared, unos muros, y nadie va a poder entrar. Oh muros, quiero decirte que aquí vengo con la astucia, con el coraje de Dios a construir lo que Dios ha puesto en mis manos. Porque Dios quiere que construyas y sitees tu casa. Dios quiere que cuides tu familia. Dios quiere que nosotros cuidemos la obra que Él ha puesto en nuestras manos. Y el primer ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es la familia. Es la familia. Si nosotros descuidamos la familia, entonces de nada nos va a servir levantar muros aquí y aquí se nos están cayendo. Necesitamos ir y sitiar la casa. Dígale al que está a su lado: hoy sí me vas a ver como una loca alrededor de esa casa. Es ok. Dígale: es ok, aunque me veas como un loco, como una loca, ahí con el aceite, echándole aceite a todo lugar, no importa. Tú no sabes en el espíritu lo que mis pies están haciendo, lo que mis manos están haciendo, lo que mi boca está declarando. Porque si estoy conectado con la presencia de Dios, oh, yo no sé si usted entiende, pero cuando estás conectado con la presencia de Dios, lo único que sale de tus poros, lo único que sale de tus manos, de tu boca, de tus pies, es la presencia de Dios. Y cuando tú caminas, tú estás declarando, tú estás profetizando: oh esposo, yo te voy a mirar sirviendo al Señor. Oh hijo, yo te voy a mirar humillado delante de Dios. Oh hijo, tú vas a alcanzar las metas. Oh, yo no sé si hay alguien que se pueda levantar en esta hora y pueda decir: aquí en el silencio tú me ves tranquilo, tú me ves en silencio, pero vive Dios que me estoy levantando en el espíritu. Me estoy levantando en el espíritu. Oh, solo porque me ves en silencio, solo porque me ves quieto, no significa que no estoy caminando y sitiando mi casa. Hello. Hay que ir y sitiar, hay que ir y poseer. Me gusta porque esta es una táctica de batalla. Los ejércitos utilizan esta táctica para rodear las ciudades, para tomar ciudades.
¿Y sabe lo primero que hacen? En las tácticas del ejército, cuando rodean las ciudades, cortan todos los abastecimientos para que la gente que vive ahí se quede sin agua y sin comida. Déjeme decirle que cuando usted empiece a rodear esa casa, usted se va a dar cuenta que el enemigo había entrado por otro lado. Había entrado por otro lado y les había quitado la comida, les había quitado el agua. Y no estoy hablando del agua física, no estoy hablando de la comida física, estoy hablando de la comida espiritual, de la bebida espiritual, porque el enemigo ha querido que tú te quedes sin agua espiritual, ha querido que tú te quedes sin el Espíritu de Dios, te ha querido callar, ha querido que tú no leas y comas la palabra, porque él sabe que es una táctica para entrar a tu casa, es una táctica para poder destruir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero vive el Señor, que hoy vamos a salir de este lugar llenos de la presencia de Dios, con la audacia del Espíritu Santo, a conquistar lo que nos pertenece. Y cuando empieces a dar vueltas, vas a empezar a declarar el agua del Espíritu, el agua del Espíritu. Mira, hermanos, yo me puedo imaginar a Nehemías caminando y no pensando: ay, pobrecitos, ay, Dios mío, pobrecito, hay tanta piedra, esto sí está difícil, oh my God, ¿y cómo vamos a quitar esto? Se me olvidó traer la tractora ese aparato grande para quitar esta gran piedra. Oh no, ¿cómo vamos a hacer? Creo que el martillo se me va a quebrar, no creo que nos alcance. Ay no, la madera era muy poquita. Un hombre que está conectado, un hombre conectado a la presencia de Dios, un hombre en la paz de Dios, un hombre en la plenitud de Dios, no mira las limitaciones, sino que mira las posibilidades. Oh, que donde llega mi límite, ahí es donde entra Dios, ahí es donde entra Dios. Gloria a Dios por nuestras limitaciones, porque entonces le quitaríamos el lugar a Dios. Y usted y yo no somos Dios. Dígale: gloria a Dios por mis limitaciones, porque eso me ayuda a mantenerme humilde. Eso me ayuda a mantenerme dependiendo de Dios. Porque si no, hermanos, aleluya. ¿Están aquí, iglesia? Pero gloria a Dios, porque donde llega mi limitación empieza a obrar mi Cristo. Y entonces cuando yo estoy caminando alrededor como lo estaba haciendo Nehemías no estaba quejándose por lo que no tenía, porque él ya tenía la plenitud de Dios. Él sabía que él y Cristo eran suficientes. Y Nehemías estableció una plataforma espiritual para sus enemigos. Yo creo que Nehemías conocía muy bien a Job y la historia de Job, porque sabía que en el ámbito espiritual había un cerco que protegía a Job. Es más, Satanás le dice a Dios: ¿por qué lo has cercado? ¿Por qué le has puesto cerco? Nadie miraba el cerco, pero Satanás sí lo miraba. Déjeme decirle que aunque nadie sepa lo que tú estás haciendo, Dios lo sabe, pero también el enemigo lo sabe. Y debes de permanecer parada en la roca que es Cristo y seguir caminando, seguir avanzando, porque lo que estás haciendo es poniéndole límites al enemigo. Ay, espérate, enemigo.
Dígale, yo sé que algunos ya están sintiendo, porque yo aquí lo siento, es que siento un coraje que se va a desatar en esta casa. Siento que el coraje de Dios espiritual, las agallas de Dios se va a desatar de manera sobrenatural, que la gente en el trabajo va a decir: ¿qué te pasó? ¿A dónde fuiste este fin de semana? ¿Qué es lo que estás tomando? ¿Qué es lo que estás probando? Porque hay algo en ti diferente. Veo que viene diferente. ¡Ja! Y la esposa va a decir: wow, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Y el esposo va a decir: wow, ¿dónde habías estado todo este tiempo? Porque van a empezar a conocer al nuevo y a la nueva mujer que está dentro de ti. A la mujer que no se deja desanimar por nada, que no se deja parar cuando venga su esposo y le diga: mira, no hay nada en la refrigeradora. O la mujer dice: ok, no te preocupes, aquí viene el coraje de Dios. Y esa mujer agarra sus manos y pone las manos en esa refrigeradora y dice: ay, Espíritu Santo, muéstrame qué hago con esta papa. Solo hay una papa y un pedacito, un pedacito de zanahoria. ¿Qué hago con esto? Y el Espíritu Santo te va a dar estrategia para que tú puedas preparar el alimento de tu casa. Y entonces tu marido va a decir: ¿quién te dio plata? Mi Cristo, el que provee. Hermano, yo no le estoy hablando mentiras. Yo le estoy hablando lo que es verdad, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido. Cuando Dios toca los corazones de gente que ni siquiera sabían lo que nosotros estábamos pasando, y llegaron a la casa unos ángeles, llegaron a dejarnos comida, a dejarnos alimento. Nunca supimos quiénes fueron, y gloria a Dios porque no lo supimos, porque entonces creímos que nuestro Dios había proveído, que nuestro Dios había enviado a los ángeles de los cielos. Pero hay que provocar, diga, hay que provocar. No provocar pelear. Hay que provocar en el espíritu. La leona y el león y la leona, ¿sabe a dónde se activan? Se activan en la limitación. Se activan en la limitación. Aleluya. Hay cosas que no van a pasar con el hecho de que estemos guerreando, peleando y haciendo. Hay un momento de analizar, de ver, de caminar, porque ahí ok. Entras al cuarto de tus hijos y ok, ya sé dónde está la piedra, ya sé a dónde está el muro caído, ya sé por dónde se está metiendo, pero aquí viene la guerrera. Aquí estoy analizando, estoy viendo cómo lo voy a hacer con las estrategias de Dios. Mire, ¿sabe una cosa, hermanos? La forma de hacerlo en el mundo es confrontando a la gente y vi al hijo y mira que eres esto, que eres lo otro, pero no funciona. Pero lo seguimos haciendo porque creemos que argumentar funciona. No te funciona. Let it go. Deja de pelear. Deja de contender. Camina, mira, observa, analiza y pide la estrategia al santo Dios, que Él te la dará. Y no digas nada. Recuerda todo esto en silencio. Dice que no lo sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué era lo que estaba haciendo. Y una vez que terminó, entonces les declaró a los judíos y los sacerdotes lo que iban a hacer. Vea lo que dice el verso 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado.
yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Quiero que observen algo. Había gente allí haciendo la obra. Había gente que estaba haciendo algo allí. No estaban de ociosos. Estaban activos haciendo algo. Estaban haciendo la obra. Y Nehemías fue a observar todo lo que estaba pasando. Analizar. Y aquí le viene la tercera estrategia. La tercera estrategia con audacia es conocer a los que van a hacer la obra. Conocer a los que van a hacer la obra. Mire que Nehemías no conocía personalmente a los ancianos y sacerdotes de ese lugar, pero conocía el trasfondo, conocía la historia y conocía lo que había acontecido en ese lugar. Esto es importante, porque nosotros no podemos empezar a construir algo sin antes conocer a los que ya han estado o están allí construyendo. Usted no puede llegar y tratar de construir algo en la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, sin conocer el trasfondo de dónde vienen. Por eso el casarse no es me caso y colorín colorado, este cuento se acabó. No, porque tú debes de conocer el trasfondo de dónde vienen, porque necesitas entender hacia dónde vas. ¿Están aquí, iglesia? No podemos hacer algo sin conocer la historia. Y Nehemías hizo bien su trabajo. Se conectó con ellos, pero ellos no lo conocían personalmente, ni él tampoco, pero él sí conocía la historia. Déjenme explicarle un poco. Los ancianos, los sacerdotes, ya habían experimentado un tiempo con el líder Zorobabel. Recuerde que Zorobabel fue un gobernador de Jerusalén. Él fue el que comenzó la construcción del templo, no de los muros, del templo. Él comienza ese trabajo y bajo el liderazgo, una vez que él terminó de hacer el templo, de poner toda la estructura, aparece Esdras. Esdras, el sacerdote que vino a restablecer el culto y la adoración. Este hombre Dios lo usa a Esdras, al erudito en la Torá, y lo usa para renovar todo lo espiritual que se había perdido en el pueblo de Israel. Y toda esta historia la conocía Nehemías. Es más, se dice de que un año antes que Nehemías llegara a reconstruir los muros, ya lo habían intentado reconstruir el pueblo. Pero fracasaron, porque se levantaron los mismos enemigos que se levantan con Nehemías. Se levantaron un año antes para desanimarlos. Entonces Nehemías conocía la historia, conocía el desánimo, conocía de que el pueblo estaba desanimado, pero habían unos pocos que por lo menos estaban haciendo algo. Porque dígale al que está a su lado, no todos nos desanimamos. No me mires así, dígale. No me mire así, usted no crea que yo me voy a desanimar solo porque usted está desanimado. Yo vine a ayudarte. Dígale, yo vine a ayudarte. Yo vine a salvarte. Yo vine a ayudarte aquí. Entonces Nehemías, él conocía muy bien este trasfondo. Y esto lo había capacitado para entonces estar en ese tiempo con ellos. Él conocía todo lo que el mismo Esdras había hecho. Déjeme decirle que no todo lo que Esdras hizo fue bueno. En el capítulo 10 encontramos que él fue presionado por el pueblo. Fue presionado aun cuando estaba conectado a Dios.
Porque dice que estaba en oración, estaba conectado a Dios, pero el pueblo lo presionó porque sintieron convicción. Porque una de las cosas que Esdras le llama la atención al venir a restablecer la santidad y el sacrificio en la casa o en la iglesia, en la congregación, es que les dice: ustedes pecaron porque Dios nos llamó a no mezclarnos con los extranjeros. Y ustedes se mezclaron. Y Esdras viene y le llama la atención. Les dice: ustedes no tenían que hacer eso. Y el pueblo recibió la convicción. Pero mire, hay que tener cuidado con las convicciones. Porque la convicción nunca te va a llevar a violar un mandamiento de Dios. Y la convicción que ellos recibieron fue: vamos a despachar a las esposas y a los hijos con los que nos casamos, que no estaba bien porque nos mezclamos. Los vamos a dejar, nos vamos a divorciar de eso y los vamos a expulsar. ¿Están aquí, iglesia? Y vinieron con eso a Esdras. Y Esdras se sintió presionado. Mira, hermanos, tengamos cuidado con la presión de la gente. Tengamos cuidado porque hay gente que va a querer presionarnos. Y como hijos de Dios tenemos que tener cuidado a no dejar que nos presionen al punto de violentar un mandato de Dios. Y Esdras, como lo habían presionado, hizo un juramento y dijo que sacaran a las mujeres y a los hijos del pueblo de Israel. Algo que Dios no lo mandó hacer. Le explico esto para decirle que Nehemías conocía esto. Nehemías conocía lo que había hecho Esdras. Y Nehemías tenía que tener cuidado de cómo iba él a construir unos muros. Cuando la gente, muchos de los hombres, estaban tristes porque habían dejado ir a sus esposas. Estaban tristes porque habían dejado ir a sus hijos. Algunos, yo me puedo imaginar algunos, hermanos. No todos estaban felices porque los dejaron ir. No. Y aunque Dios no lo había probado, aunque ellos habían sido desobedientes, Dios nunca va a quebrantar el pacto matrimonial. No, pastora, es que mire, yo lo conocí en el mundo y nos hicimos cristianos y ahora él no quiere y yo sí quiero, entonces yo creo que me puede. No le busque vueltas. No le busque vueltas, porque ese es su esposo. Ese fue el hombre que usted escogió. Y no diga que Dios se lo dio, usted lo escogió. Ahora le echa ganas. ¿Están aquí, iglesia? Hombre, ahora le echa ganas con esa mujer. Usted la escogió, ahora le echa ganas. Ahora vamos a construir juntos. Agárrelo de la mano si lo tiene a su lado y dígale: vamos a construir juntos. No te preocupes, yo conozco tu trasfondo y tú conoces el mío. Hello. Agárralo, dígale: yo conozco tu trasfondo y tú conoces el mío, pero no importa, vamos a echar para adelante, vamos a levantar los muros que se habían caído en nuestra casa. Eso es lo que Dios hace. Dios restaura. Dios restaura, hermanos. Dios restaura, Dios levanta. Y Nehemías no llegó con ese sino que él conocía el trasfondo y entró con misericordia para poder construir. Y ya vamos a ver adelante en el próximo capítulo 3, cómo se unieron las familias, cómo él trajo una unidad a las familias. ¿Por qué? Porque habían estado separadas, habían estado divididas. ¿Sabe? Una de las estrategias más poderosas para que usted construya su familia es trabajando juntos. Cuando trabajamos juntos, cuando hay unidad, el enemigo tiene que salir huyendo. Pero no me voy a adelantar a ese mensaje. Venga para ese mensaje de las familias, porque va a estar poderoso. Número 4, la estrategia es compartir palabras, experiencias y testimonios que animen a otros. Mire, dice el verso 16.
que entonces los oficiales no sabían nada, pero llegó el momento que Nehemías les dijo para qué había llegado. Les dice en el verso 17, les dice: vosotros veis el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me gusta la actitud de Nehemías, que él se incluye. No dice, no van a estar más en oprobio. Empiecen a trabajar. Mire, si trabajan, van a hacer. No, vamos a trabajar. Se incluyó y dijo, no vamos a estar más en oprobio. Y hasta entonces él le declara cómo la mano de Dios había sido buena sobre él. Y asimismo le contó todo lo que el rey había hecho por él. Recuerden que hemos hablado de eso, ¿verdad? Que Dios le dio gracia y favor delante del rey, y el rey le dio cartas, el rey le dio el ok, el rey lo mandó bien equipado, bien preparado. Pero en todo este tiempo Nehemías no les había dicho nada hasta después de venir de la inspección. Ahora es el tiempo de hablar. Ahora que conozco que están desanimados, sé que están desmotivados, pero déjame decirte, le dice Nehemías, que yo he experimentado a Dios, que yo he visto la mano de Dios, y si Dios ha sido bueno conmigo, entonces vamos y edifiquemos, porque la mano de Dios está con nosotros. Déjeme decirle que la estrategia de compartir tu testimonio debe de traer ánimo a otros. No desánimo, dije ánimo. No le cuente lo malo, cuéntele las maravillas de Cristo. Cuéntele lo bueno que Dios ha sido en su vida, y usted va a ver cómo alguien que está desanimado se va a animar por su testimonio. Algo que aprendimos con mi esposo en nuestros primeros años de servicio en la obra del Señor por nuestra mentora y pastora Katia, algunos de ustedes la conocieron. Ella siempre nos decía, específicamente al liderazgo, siempre nos decía: el líder no tiene derecho a desanimarse. El líder no tiene derecho a desanimarse. La madre no se puede desanimar. El padre no se puede desanimar. El líder en el trabajo no se puede desanimar. ¿Por qué? Porque el desánimo es contagioso. Cuando tú estás desanimado, tú vas a contagiar a otros. Pero el testimonio, el ánimo, las palabras buenas, el hablar de la grandeza de Dios te va a inspirar, y va a inspirar a otros a querer hacerlo. No le digas a la gente: oh no, fíjate, ya lo intentamos y no funcionó. Me gusta la actitud de los sacerdotes, de los hombres, cuando Nehemías les dice: vamos a construir. En ningún momento ellos le dijeron: ay no, es que ya lo intentamos, vieras que no funcionó. Hace un año, ¿acaso no conoces la historia? Que hace un año lo intentamos y no funcionó. Hermanos, necesitamos nosotros ser agentes de influencia, de ánimo. El coraje, el ánimo se contagia. Usted va a contagiar en su casa. Hermano, como usted le va a decir a su esposo, le va a venir a hablar mal de la iglesia, y después el otro domingo quiere que venga a la iglesia. ¿Cómo le va a decir: mira, hagamos la obra del Señor? Y le empieza a ventilar todo lo malo por hacer la obra del Señor. ¿Están aquí, iglesia? No podemos nosotros construir con el desánimo. Nosotros como líderes que somos de influencia, tenemos que animar a otros. Todos debemos de pedirle a Dios que se manifieste en nosotros el don de animar a otros. Romanos 12:8 lo dice.
Búsquelo. Romanos 12, 8 al 10 dice: el que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animar. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. Hágalo. Anime a otros. Y como tenemos el Espíritu de Dios, ya, mire, hermanos, cuando usted recibe el Espíritu de Dios, el sello, usted recibió todos los dones, los ministerios, todo. No hay límite. No, pastora, pero la Biblia dice que aún nos repartió esto. Sí, es cierto, pero también el Señor dice: pídanme. Pídanme por herencia a las naciones y yo se las doy. Pídanme lo que quieran y yo se los doy. ¿En qué contexto? En el contexto que cuando estamos llenos del Espíritu de Dios tenemos acceso a todo. Quizás sean dones que los va a utilizar en un momento y ya después no. Pero el del ánimo, hermanos, si usted quiere levantar a otros, usted y yo tenemos que permanecer con el don del ánimo, animando a otro, motivando a otro, diciéndole a otro: vamos, 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 tú puedes. No importa cómo está la situación, vamos a construir, vamos a levantarnos, porque vamos a ver la mano de Dios. ¿Cuántos lo pueden creer? Necesitamos ayudar a la gente a avanzar en el reino de Dios. Y la única manera de avanzar en el reino de Dios es animando a otros. Hay mucha gente desanimada, pero el desánimo viene cuando vemos lo malo y no vemos la mano de Dios. Nehemías llegó empapado de la presencia de Dios y él contagió a otros con esa presencia. Volvámonos agentes, siervos, embajadores del reino de Dios, animando, inspirando y desafiando a otros a avanzar. Dígale al que está a su lado: hoy te voy a desafiar porque vas a avanzar. Hoy te voy a desafiar porque vas a avanzar. Yo doy gloria a Dios porque Dios me ha dado un equipo de líderes que son de esos que desafían a la gente. Desafían a la gente. Hay algunos que no, ni me digas eso. Tú vas a venir. Tú lo vas a hacer. No, pero no, porque Dios te lo dio y lo vas a utilizar. No, pero es que no. Vamos, levántate, tú lo puedes hacer. Amén. Tenemos gente que está llena de Dios, que empuja al avance en el reino de Dios. Usted apéguese a gente que le inspira en el reino de Dios, no a los desanimados. Y si se va, mire, si los desanimados se apegan, no los vamos a menospreciar, porque el asunto aquí es que nosotros los vamos a influenciar. Cuando alguien venga a hablarle con desánimo, usted hable con ánimo. Cuando te dicen: no, es que no se puede, ya lo intentamos. No importa, volvamos a intentarlo. Porque ahora ya no estás solo, ya no estás sola. Hoy te voy a ayudar yo. Hagámoslo. Sí se puede. Sí se puede. Empecemos a orar por tu esposo y vas a ver cómo tu esposo se va a levantar. Sí se puede. No, pero es que ya ahora no importa, sigamos orando. Es que ya no importa, sigamos. Ya no estás solo. Aquí hay alguien que va a sostener tus brazos, alguien que te va a impulsar a avanzar en el reino. Necesitamos ser como Nehemías, que llegó a animar al pueblo, porque él ya estaba animado. Él vivía en la paz de Dios, vivía en el shalom de Dios, vivía en la plenitud de Dios. Entonces ya estaba empapado de Dios. ¿Qué más le hacía falta? Nada. ¿Están aquí, iglesia? Es poderoso. Ahora bien, para ir concluyendo, dice que cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías y Gesem, ese hombre es la única vez que aparece en este capítulo. Ya no lo vamos a ver más adelante, solo a los dos primeros. Pero dice que estos
hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto lo que están haciendo? ¿Por qué se rebelan contra el rey? Y en respuesta, Nehemías les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Aquí hay un secreto. ¿Cuántos días estuvo Nehemías tranquilo sin empezar a hacer la obra, sin ir a hacer el recorrido? ¿Cuántos días dijimos? 3 días. Y mire, al final de este capítulo aparecen 3 enemigos. En otras palabras, Dios había preparado a Nehemías en 3 días, en la plenitud, en lo completo de Dios, en lo divino de Dios. Dios había preparado a Nehemías en espíritu, en alma y en cuerpo para enfrentarse a los 3 enemigos que iba a provocar el desánimo en ellos. Déjame decirte que Dios nunca va a permitir que se enfrenten enemigos sin antes haberte preparado para ellos. Por eso Nehemías le sale con la palabra y le dice, espérate un momentito, espérate, ¿cómo es eso? De que ustedes nos están desanimando. Déjame decirte que el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar y vamos a edificar. En otras palabras, yo no te estoy pidiendo permiso, ni te estoy preguntando a ti lo que yo debo de hacer, porque mi orden viene de los cielos. Y como la orden viene de los cielos, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No hay ningún Sanbalat, ningún Tobías, ningún Gesem que pueda detener la obra de Dios. Estos 3 espíritus eran espíritus de desánimo, de confusión, de escarnio. Venían a limitarlos. Ahora bien, si miramos, Sanbalat y Tobías eran gobernadores, eran gente de influencia también, no eran cualquier cosa. De hecho, estos habían sido los mismos que habían desanimado al pueblo un año antes. Porque el enemigo que vino ayer va a querer venir hoy. Escucha. El mismo enemigo que se reveló, el mismo enemigo que se mostró a tu vida en el ayer, va a querer venir en el presente para desanimarte. Pero allí es donde los Nehemías deben de saber que están conectados con Dios y que han recibido una orden de Dios, que aunque venga el enemigo a reclamar tu pasado, a hablarte de tus errores, los Nehemías se levantan y dicen, no importa, ayer me acusaste, pero hoy yo me levanto porque estoy conectado a la fuente divina y nada ni nadie me va a detener. Tú no me vas a detener, tú no me vas a desanimar de lo que Dios me dijo que hiciera. Porque van a querer detenerte para que no te levantes y edifiques. Te van a decir, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás en la oración? ¿Para qué le sirves a Dios? ¿Para qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa locura? Pero tú vas a recibir y has recibido la orden del cielo de que Dios te ha mandado a ti a construir ahí en tu casa. Dios te ha levantado a ti como columna para construir. Póngase de pie. La conexión con Dios, la audacia espiritual y el enfoque estaba preparando a Nehemías para vencer a sus enemigos. Aun cuando ellos tenían jurisdicción. Mire, Tobías, estos enemigos tenían jurisdicción, eran gente conocidos en Jerusalén. No es que era alguien fuera, era la misma gente de adentro los que habían venido a querer desanimar. Pero Nehemías le contestó que el Dios de los cielos
Él los iba a prosperar y que el Dios de los cielos los iba a levantar para edificar, y que por eso no tenían que temer, porque Dios iba a estar con ellos. Déjame decirte que tu audacia espiritual va a ser tan contagiosa que la gente va a decir: wow, yo conocí cómo eras tú antes. Yo te conocí antes, lleno de miedo, de temores, y lo que ahora estoy viendo en ti es increíble. Y por tu testimonio, por lo que Dios está haciendo en ti, tú vas a inyectar eso a otros. Tú vas a inyectar eso a tus hijos. Tú vas a inyectar eso a tu familia. Tú vas a inyectar eso a tus hermanos en Cristo. Debemos de ser como Nehemías, gente de influencia, de ánimo, gente de audacia espiritual, gente que inyecta a otros la posibilidad de hacer cosas imposibles. Quizá tú que estás aquí en esta mañana, Dios te ha venido hablando y te ha estado preparando para un tiempo como este. Porque déjame decirte que Dios viene pronto, pero antes que Él venga, Él está levantando a Nehemías para levantar los muros espirituales. Nos está levantando como los Nehemías, como los Danieles de este tiempo, como los Juan Bautista de este tiempo. Gente que hicieron cosas locas, gente que hicieron cosas que no hacían sentido, pero era una preparación para el Mesías. Usted y yo nos vamos de esta tierra, pero antes que nos vayamos, tenemos que terminar el trabajo que Dios nos puso a que hiciéramos. ¿Usted sabía que Dios te dio la asignación a ti en la eternidad? El llamado Dios te lo hizo en la eternidad porque Él te conoció antes de la eternidad. Tu espíritu y mi espíritu ya estaban en la eternidad de Dios. Y allá en la eternidad recibimos los códigos. Recibimos todo lo que íbamos a necesitar para poder venir a esta tierra a ejecutarlo. Por eso Dios permitió que tú nacieras, porque ya te había dado el llamado desde antes de la eternidad. Lo que pasa es que el mundo, lo secular, hace que opaque lo espiritual en nosotros. Por eso hay una lucha en lo espiritual. Por eso el enemigo no quiere que caminemos en lo espiritual, porque entre más nos acercamos a lo espiritual, más estamos cerca de lo que Dios nos diseñó hacer. Por eso las distracciones, por eso las cosas de este mundo no deben de tomar el primer lugar en nuestra vida. Por eso Dios nos está dirigiendo, Iglesia Mountaintop Español, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir añadido. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Quizá usted le está pidiendo al Señor, quizá los que están ahí en las redes también le han estado pidiendo al Señor audacia espiritual, agallas espirituales. Y en este día quiero animarte para que te conectes más y más a Dios, para que Él pueda ser la fuente de tu audacia espiritual, y que así tú puedas conquistar las cosas que Dios ha puesto en tu corazón para que hagas. Y los que estamos aquí en casa, levante sus manos ahí donde usted está. Porque Dios está a punto de restaurar tu vida, de renovarte espiritualmente,
de renovar tu alma, tu espíritu, todo tu ser, para que seas audaz en el espíritu. Para que seas audaz en el espíritu. Oh, Shamashirabashi. Cuando somos audaces en el espíritu, nada ni nadie nos va a detener. Nada ni nadie va a detener lo que Dios va a hacer contigo. Y voy a abrir este momento. Aquellos que trajeron sus aceites. Si usted recibió el mensaje y lo trajo. Dijimos un aceite por familia. Lo